Ya estamos de regreso en el Buenos Días a Todos y las imágenes siguen siendo mucho más doloroso. ¿Por qué? La protagonista de esta historia es Danitza Jara, una mujer que compartía con otras personas, con otros vecinos, el sueño de la casa propia. Años de esfuerzo, de juntar dinero. Bueno, cuando lo van a lograr, eligen el terreno donde se van a construir sus nuevas viviendas. Y cuando van ya al acto, se dan cuenta de que este terreno está tomado. Estamos junto a Danitza Jara. Danitza, cuéntanos un poco cómo comienza esta historia y con una frustración que debe ser bien tremenda, que vas con toda la ilusión, luego de años de esfuerzo, de tener tu casa propia y te das cuenta que el terreno está tomado. Danitza, buen día. Buenos días a todos y a todas. Sí, esto data de hace bastante tiempo. Yo soy la vocera nada más del comité El UNEI, fusionado con el comité de Coliumo. Data de bastante tiempo que nosotros conocíamos al dueño del terreno, por lo tanto teníamos varias conversaciones sobre el terreno. Él presentó un proyecto en el año 2010, en el 2010 para la construcción de departamentos. La idea era hacer un proyecto integral donde hubieran viviendas sociales en conjunto con viviendas con dividendo para enfermeras, para profesores que no pueden postular una vivienda social. Ya. Era muy interesante el proyecto. ¿Ya? Yo empecé conversaciones con la alcaldesa, le informé de este proyecto. De hecho, le pedíamos que nos ayudara. Ella sabía que nosotros estábamos en este proyecto y por eso hoy que ella diga que es mentira lo que se dice no me parece bien, porque ella sabe que es verdad y que de la noche a la mañana esta gente se tomó el terreno. Vamos, no nos adelantemos, vamos paso a paso en la historia como para poder entenderlo. Tú dices que esto data del 2010. ¿Cuándo se selecciona este terreno para poder construir este complejo habitacional que involucraba a personas que podían adquirir su vivienda a través de subsidios y otros profesionales, pero a un precio menor? Lo que pasa es que el dueño del terreno ya había presentado, en ese minuto yo no lo conocía a él, él había presentado el proyecto ya a la municipalidad y estaba, como se ve en los documentos que hay, que había sido aprobado esto. Entonces ahí yo me pongo en contacto con él por un amigo en común, me pongo en contacto con él y le converso del tema de los comités de Dichato, si podían participar. Y él me dice que sí. De hecho, en conjunto estuvimos viendo empresas constructoras. Yo llamé personalmente, hablé por teléfono con don José Miguel García, que es de una de las constructoras García, con varias empresas, y hasta que encontró el dueño una empresa que se interesó en la construcción, y estábamos en eso cuando ya el terreno fue tomado. Y o sea, lo que me parece insólito es que si hoy día, después de la toma, aparece un documento de que ahí no se puede construir. Y lo más insólito que en septiembre del 2021, la alcaldesa junto a un señor de una constructora, una dirigente de Tomé y una dirigente de Dichato, estuvieron viendo el terreno. Yo me acerqué donde ellos querían que el dueño les vendiera 1 hectárea, que es justamente la parte plana donde está la toma, 1 hectárea para un comité para Tomé. Danitza. Entonces dígame. ¿Sabes qué? Mira, para que la gente entienda bien cómo es el contexto de esta historia, queremos mostrar un informe bien completito que tenemos gracias a la gente de prensa del canal, y a la vuelta seguimos conversando sobre este tema. Así es, Dichato, un verdadero paraíso de playas blancas y un tranquilo mar que recibe a todos los turistas que cada fin de semana y época estival se dan cita para disfrutar de todos sus atractivos. Pero, por otro lado, como en las mejores familias, ocurren situaciones que, como sus principales paisajes, no pasan desapercibidos.
Es el caso de un grupo de vecinos que denuncian, según sus fundamentos y pruebas, una irregular toma de un terreno que habría dejado a más de 100 familias sin su casa propia. Nos quedamos con el proyecto listo, presentado y con las ganas de tener nuestra vivienda y se nos cierran las puertas. Según nos indica Roxana, nadie del municipio les ha dado respuesta de lo que ha ocurrido con su solicitud y solo saben que el terreno que ellos como comité habitacional tenían considerado para construir fue tomado y sienten que quienes realizaron esta toma cuentan con el apoyo de la primera autoridad comunal. Es súper sospechoso de que teniendo todo listo, un proyecto listo, se nos cierren las puertas de la noche a la mañana. Es que es desesperanzador para todos, es una mezcla de rabia, de pena, el tan solo de saber que estábamos tan cerca y se nos cierra la puerta prácticamente en la cara. O es como quedarte vestida y alborotada en la puerta de la iglesia como una novia. Entonces, de saber que cumplimos con los requisitos, yo por parte de la municipalidad, con un asistente social de la oficina de vivienda, ella se encargó de filtrar a cada uno de mis socios a ver si calificaban o no calificaban para poder obtener una vivienda. Relatos de Roxana que coinciden con lo dicho por Danitza Jara, vocera del Comité de Vivienda El UNEI de Dichato. Yo por WhatsApp me comuniqué con la alcaldesa, le informé de que estábamos contentos porque ya habíamos conversado con el dueño del terreno, estaba dispuesto. Incluso yo traté de ubicar empresas, como hablé por teléfono con don José Miguel García de la empresa García, para ver si él podía venir a construir, y andábamos en esa búsqueda de la empresa para construir cuando apareció esto de la toma de terreno. Pero anteriormente a eso, a mí lo que me molesta es que la alcaldesa diga que nosotros estamos mintiendo. Ella sabe que no mentimos, porque es verdad que ese terreno es privado, es verdad que se lo tomaron. Y anterior a la toma, en septiembre, ella anduvo en el terreno con una empresa constructora, con una dirigente de Tomé y una dirigente de acá de Dichato, donde quería que el dueño les vendiera 1 hectárea para la construcción y a nosotros darnos 5 cupos de esa construcción. Posterior a eso, en marzo, viene la toma de terreno. Estas desesperadas dirigentes de estos comités nos relatan que ellas habrían tenido el trato cerrado con el dueño del terreno para poder construir las viviendas para sus respectivos representados y que, sin previo aviso, de la noche a la mañana, el terreno apareció tomado. A mí lo que me extraña que la delegada presidencial junto con ella vienen al terreno cuando recién las maquinarias las estaban pasando para arreglar los terrenos. Vienen y no hicieron nada. De hecho, yo trato de ubicar a la delegada presidencial y la delegada presidencial no nos contesta, me contesta el secretario de ella y dice que a ellos no los pueden sacar porque no tienen dónde vivir. Y creo y reafirmo lo que he dicho antes, en que en ese lugar sí hay algunas personas que no tienen vivienda, pero hay otras que tienen casa incluso ahí mismo abajo, y gente que son de otra región que están también en la toma. Danitza nos confidencia que intentaron en diferentes ocasiones poder buscar una solución al problema habitacional de los integrantes del comité. El segundo día de la toma viene el dueño del terreno, junto a Carabineros fuimos donde trabaja la señora, una de las dirigentes, que es la señora Elsa Jara, y el dueño le dice que le haga la lista de la gente que está en la toma y que la ingresa al proyecto habitacional. Y ella dijo que se debía a su gente, y que no habían querido estar en el comité. Así que siguieron ellos con sus construcciones, siguieron ellos haciendo todo arriba,
Y lo más triste es ver que entre ellos mismos se contradicen. En otra entrevista dada a otro canal, el que está a cargo hoy día de la toma dice que él no ha usurpado nada, dice que eso es fiscal. Resulta que a la delegada presidencial le preguntan por qué estuvo en dichato y no hicieron nada. Ella dice que ellos no podían hacer nada porque era un tema entre privados. Entonces, si es entre privados, ¿por qué ellos apoyan? ¿Ah? ¿Por qué ellos no verifican si esa gente verdaderamente necesita o no necesita? ¿Y por qué no hicieron que lo hicieran por el conducto regular y pudieran postular a un comité? Y es más, si la alcaldesa sabía que ahí no se podía construir, ¿por qué no nos advirtió a nosotros antes, cuando recién estábamos con esto? ¿Por qué no nos advirtió que no se podía construir? ¿Ya? Sin embargo, si no se podía construir, ¿cómo la toma siguió adelante? ¿Ah? ¿Les permitió que construyeran esas tremendas casas? Una situación que deja a familias sin una respuesta y con la incertidumbre de no saber efectivamente qué pasará con sus viviendas. Y ahí estamos con el informe. Le agradecemos a nuestro corresponsal, Rodrigo Zárate, muy completo el informe. Y preguntarte, Claudio, ¿qué pasa en estos casos? 120 familias que apelaban a la casa propia, 11 hectáreas que fueron invadidas por otras personas. No hay tomas legales. Todas las tomas son ilegales. Lo que yo veo del reportaje es que hay muchas preguntas hoy día sin respuesta de parte de la autoridad. Claro. Y yo creo que ahí hay que empezar a profundizar. Y lo segundo es que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema respecto de las tomas, respecto de las ocupaciones, y me parece aquí que hay muchas preguntas por realizar que la dirigente puede responder y que las autoridades no deben responder en el corto plazo. Bueno, Claudio, estamos con Danitza en vivo y en directo justamente como para ir reconstruyendo esta historia. Y ahí, Claudio, hay algo que es fundamental, porque acá hay compromisos con la autoridad, hay compromisos también con este grupo de personas que estaban trabajando día a día por el sueño de la casa propia, y esta aparición espontánea de una toma, al parecer no fue tan sorpresiva para algunos, se tenía conocimiento de ella. ¿Qué pasa en estos casos cuando hay subsidios de por medio, hay ahorros de por medio, se puede buscar otro terreno, ellos solo quieren estar en este lugar? Bueno, respuestas que vamos a tener a la vuelta de la pausa, no se vayan. Y estamos con Danitza, que habíamos quedado pendiente con las preguntas que le veníamos haciendo, porque ella postuló a un subsidio, se ganó el derecho a tener su casa propia, el terreno fue usurpado, fue ocupado ilegalmente por más de 23 familias que dicen que ellos no están haciendo nada ilegal, porque además la zona está urbanizada, porque recordemos que esto se usó como albergue para la época de terremoto, y los voceros de las familias que han ocupado esto ilegalmente dicen que no es ilegal. ¿Qué pasa ahí? Porque hay una disputa, está la alcaldesa como metida en el medio de esto que dice que sí, que no. Todas las tomas son ilegales, todas las usurpaciones son ilegales y eventualmente podrían constituir un delito. Así lo ha declarado la Corte Suprema en una reciente jurisprudencia. Por lo tanto, la pregunta que yo le hacía a Danitza es, ¿dónde está el dueño? ¿Cuál es la opinión del dueño? ¿Se ha iniciado algún tipo de acción judicial? Porque ese es el punto de partida para las acciones que pueden tomar las autoridades, las acciones que pueden tomar ellos, y en el fondo poder arreglar esta situación irregular. ¿Danitza? Sí, primero que todo quiero aclarar que yo no estoy postulando, yo soy la vocera, yo ayudo a del grupo de personas que están ahí, sí. Claro, yo tengo mi casa, propia, por lo tanto sé lo que significa esperar por muchos años tener una casa. Intención es ayudar, y de hecho por eso hemos buscado comités para los que necesiten terreno. Claro. Pero como decía, sí, él colocó un recurso de protección sobre el terreno y también inició acciones legales, y lo que me parece extraño que el tribunal dice que el bien superior es de aquel que no tiene casa por sobre el derecho del dueño del terreno. Así dice el escrito, ustedes no lo tienen, pero nosotros lo tenemos y si gusta después se lo mandamos. Dice eso, entonces
ellos, si es así, ellos marcan un precedente para que todas las personas que no tengan casa o los comités que no tengan terreno vean un terreno desocupado y se lo tomen. Danitza. Porque si ellos están marcando ese precedente, dígame. Sí, Danitza, perdona que te interrumpa. O sea, aquí ya hay un fallo. ¿Fue desestimada la demanda del dueño del terreno? Claro. O sea, por eso es que ahora están recurriendo a la Corte Suprema. Uh-huh. Danitza, dígame. ahí sí van a construir, tengo entendido, 232 departamentos, ¿verdad? Sí, eso era en un principio antes de la toma. Claro. Y ahora entonces son todas estas familias las que se unieron para poder hacer esta demanda y lograr recuperar el espacio que les corresponde. ¿Qué dice la alcaldesa todo esto? Bueno, ella no puede decir que yo no me comuniqué con ella porque yo de un comienzo estuve informándole de todos los pasos y se los puedo confirmar por los WhatsApp que yo le enviaba. Uh-huh. Y de hecho en un minuto cuando ellos están pasando las maquinarias, yo le llamo desesperada a ella para avisarle de que están pasando maquinaria y no pasó nada. Pues lo único que pasó que ella vino a la toma junto con la delegada presidencial, estuvieron con la gente de la toma donde todavía no se construía nada, estaban solamente pasando maquinaria. Perdón, y no se hizo nada. No se tomó ningún acuerdo ni nada. ¿Danitza? Nada. Siguió adelante la toma, ¿no? Claro, es bien frustrante cómo esto va avanzando. Tú misma decías, yo sé lo que significa todo el proceso de llegar a tener tu casa propia, entre los comités, cuando hay que postular al subsidio. De verdad que es súper largo este camino y a veces algunos ni siquiera llegan al final. Y aquí hay una frustración que es bien grande para presentarte aquí una alternativa que sería buscar otro terreno. ¿Eso puede ser o no hay forma de buscar otro terreno? Mire, afortunadamente, bueno, siempre hay algo bueno después de lo malo y le doy gracias a Dios porque el dueño de un terreno cercano, que hacía mucho tiempo que veníamos también en conversaciones y cuando vimos que el terreno fue tomado también había que buscar alternativas porque no nos podíamos quedar en lo que iba a pasar con el terreno. Y nos encontramos con don Ricardo Salman, de la constructora Salman de Chillán, y él nos ofreció su terreno para la construcción. No va a dar solución a todas las personas porque el espacio es solamente para 180 familias que se dividieron en 80 para Coliumo, o sea, 160 familias, 80 para Coliumo y 80 para Dichato. Así que por ese lado igual estamos contentos y agradecidos de la buena voluntad que tuvo don Ricardo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué se hace? ¿Cómo solucionar? Porque, ¿sabes qué me recuerda esto? Lo que está pasando ahora con los afectados en la zona de Viña del Mar, que duermen en sus autos para justamente que no llegue gente a tomar los terrenos que les corresponden. Los albergues están prácticamente vacíos por lo mismo. Efectivamente. Este espacio más bien que se sienten libres para tomarse terreno. Efectivamente, y perdonen el desahogo. Da rabia, sinceramente, que una vocera de un comité representando a personas que no tienen casa tengan que ellos estar buscando terreno. Primera cuestión, que ellos tengan que estar buscando terreno y ahí uno esperaría una actitud un poco más activa de parte de la autoridad. Primera cuestión. Segundo, para que no se tomen un terreno, un privado puede tomar ciertas medidas, pero es fundamental el apoyo de las autoridades, es fundamental el apoyo de la alcaldesa, de la delegada presidencial, de Carabineros, etcétera. Una persona no puede defenderse si es que hay una turba que va a tomarse un terreno. Por lo tanto, me parece aquí que si bien es cierto, hay un fallo de la Corte de Apelación, entiendo, de Concepción o de Chillán, que indica que aquí hay un problema habitacional, ese tipo de jurisprudencia ya está siendo corregida por la Corte Suprema, en el sentido que yo les acabo de señalar. Aquí hay una responsabilidad de la autoridad, pero eso bajo ninguna circunstancia puede entender que pasa por el derecho de propiedad de las personas. Aquí lo que tú decías muy bien, Yamila, es las personas en el incendio de Viña
están preocupadas porque no les tomen sus sitios. Claro. Me parece que hoy día ese tema debiera ser abordado con mucha mayor seriedad y urgencia por parte de las autoridades. Porque también, primero, la frustración de que se tomen el terreno donde va a estar tu casa que estás esperando durante tanto tiempo es un tema. Y ahora trasladar hacia otro sector, ahí también es un daño moral, porque finalmente tú tratas de que tu casa esté en un entorno que tú conoces, cerca de colegios, escuelas, liceos, universidad, ojalá cercano al centro de la ciudad, y que se cambie el terreno, puede ser que la vivienda cambie de valor. O sea, no es tan fácil. Hay un daño moral, hay un daño material, hay un daño patrimonial. Me parece que aquí hay un incentivo mal ubicado respecto de las autoridades. Aquí el incentivo es: los formales tienen que buscar un terreno, ellos tienen que buscar el terreno para que yo pueda generarle el subsidio o pueda tramitarle el subsidio, versus los ilegales, en que no solamente yo no puedo hacer nada, sino también los visitan y les buscan soluciones. Es decir, me parece que el chancho está mal Lo distribuido. insólito de esta gente que tomó en esta zona del sur es que la respuesta fue como, bueno, nosotros apelamos un subsidio, como no se nos dio, nos tomamos los terrenos. Pero y los otros que estuvieron años postulando a su subsidio y les corresponde legalmente, es como, creo que acá hay un vacío legal donde hay que arreglarlo pronto, porque está pasando en distintas zonas, ¿no? Que la gente va y se toma con toda autoridad la zona que yo postulé durante mucho tiempo, que mucho trabajo, como dice Gino, para poder por fin tener un hogar. ¿Qué pasa una vez más? Perdón por la pregunta que te hice ayer y te la vuelvo a hacer. ¿Qué pasa con los tiempos legales que hay que... tú dices de años, perjuicio y tal, pero ¿cuánto tiempo me lleva todo eso hasta que sale al aire? Pero es que aquí, Yamila, no hay un tiempo legal, hay un tiempo de la autoridad, hay un tiempo administrativo. Aquí la cuestión es que yo tramito un subsidio y todo el tiempo que me genera a mí el ahorro. La cuestión es, ¿cuál es el incentivo que tienen esas personas que se toman un terreno? Y a propósito de la publicidad que puede recibir esa toma, las autoridades los visitan a ellos y les buscan una solución más pronta que aquellos que han tramitado años un subsidio. Esa es la señal equívoca, errónea a mi juicio, de parte de las autoridades. ¿Qué me parece a mí que debiera ser lo correcto? En que las autoridades sean mucho más enfáticas en condenar este tipo de tomas y colaborar con Carabineros, con el dueño del terreno, para erradicarlos y para que los formales, los que están tramitando subsidios, efectivamente puedan tener una solución mucho más pronta. Claro, es que acá también hay, perdona que le diga así, pero un grupo de cara dura que dicen, bueno, no me gané el subsidio, me tomo el terreno. Lo lógico diría que estas personas que están en una toma ilegal, bueno, los saquen y se instalen los que les corresponde el terreno. Pero es bien absurdo e insólito que sean otros los que tienen que andar buscando la posibilidad de vivir en un proceso que es largo, complejo y que lo cumplieron. Pero bueno, al menos ya tienen ahí su terreno, Danitza. Un abrazo para ti, que esto siga avanzando de buena manera para que tengan ahí el grupo que tú representas y se cumpla este sueño de la casa propia. Gracias por estar con nosotros. Claudio Valdivia, como siempre, clarísimo, entregando todas las herramientas, un servicio de utilidad para todos en este tipo de casos tan complejos. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes.